¿Es verdad que el abuso sexual infantil en todas las edades se da en forma más común en un contexto intrafamiliar? ¿Cree que eso Sí, se puede hacer más complejo el proceso reparatorio? sí, es bastante común que el abuso sexual se dé en un contexto familiar. Es más, hay cifras de la PDI que hablan de que el 50% de los agresores sexuales en la infancia están dentro de los núcleos más cercanos o de confianza. Y en mi experiencia clínica, pues claro, exactamente, siempre los abusadores son personas de confianza, ya sea para el niño, niña o niña, o para la familia. Es más, se aprovechan de esa instancia de confianza para poder cometer el delito, por decirlo. Y claro que es más difícil el tema de la reparación porque justamente el tema de tener confianza en las personas que nos rodean hace más difícil que uno pueda llegar a creer que mi papá, que mi hermano, que mi tía pueda llegar a abusar de alguno de mis hijos. Y aparte que también está la creencia de que los niños pueden confundirse, de que los adolescentes pueden estar manipulando, de que siempre se pone en duda como el relato de la persona agredida antes de la confianza que yo tengo con las personas a las cuales son acusadas. Porque ahí se entiende que la persona adulta tiene un sistema moral mucho más desarrollado que un niño o un adolescente, por lo cual es mucho más probable que el niño adolescente mienta, manipule, exagere, a que alguien haga algo tan grave. Aparte de que se entiende que los delitos sexuales, que las agresiones sexuales son algo impensable. Entonces, el no poder, o sea, son algo terrible, y que lo son, efectivamente, pero como que la persona que comete el delito sexual tiene que ser un depravado, eso. Tiene que ser un depravado, un degenerado, y como yo no lo he visto en otras actitudes eh, amorales o de esa índole, por lo general, se tiende a justificar. Y la persona que comete una agresión sexual no tiene por qué ser un degenerado, solamente alguien que siente que puede abusar del poder que tiene sobre otras personas. Tiene que ser como de probado sí o sí para que le crean, ¿o no? Claro, como que tiene que haber una coherencia en su actuar para que yo pueda llegar a pensar. Pero esa no es la realidad. La realidad es que No. cualquiera puede ser. ¿En qué se diferencia la forma de procesar el abuso cuando se compara a un adolescente con un niño pequeño? La forma de procesar el abuso como cognitivamente y efectivamente Sí, eh, es difícil. La mayoría de las víctimas se dan cuenta de que fueron agredidas sexualmente a los 12, 13 años, que es justo como cuando empiezan en el colegio a hablar de estas situaciones. Y ahí empiezan a relacionar, oye, a mí lo que me pasó fue esto. Entonces ahí se puede decir que el trauma es doble. Porque cuando hay un niño por lo general no entiende lo que está pasando, porque no se le habla de sexo, porque no se le habla de afectividad, de poner límites, quién puede o no tocar su cuerpo, o si se lo dice de manera muy autoritaria, que nadie te toque. Entonces ahí se transforma en un imperativo para el niño. Entonces, un niño pequeño es mucho más confuso que entienda la situación y recién la va entendiendo, solo siente un malestar, una incomodidad, asco, pero ya cuando es adolescente y se le empieza a explicar de la sexualidad, cuando se le empieza a hablar de abuso sexual, ahí vuelve a resignificar la situación y es como un doble trauma. Y cuando ya el delito se comete, cuando es adolescente o cuando de los 12 años en adelante, por lo general se entiende que hay una transgresión, pero si no hay una educación sexual, afectiva, integral, también es difícil que lo entiendan como un abuso. Muchas veces, porque ¿cómo se nos enseña el abuso sexual? El abuso sexual se nos enseña que pasa en la calle, con un tipo desconocido, con un depravado, con el agresor, que te va a violar, y de repente cuando no necesariamente empieza con una violación, sino de repente empieza con abusos, con insinuaciones. Entonces, ahí también el adolescente tiene otra dificultad porque puede entender lo que es una violación, un abuso, pero no cómo se inicia, no la manipulación.
porque detrás de toda agresión sexual también hay violencia psicológica, de amenaza, manipulación, sobre todo cuando son mujeres, sienten que pueden haber provocado, porque empiezan a desarrollar, le empiezan a decir que está linda, que ¿cómo se llama? En los cuerpos de las mujeres las personas opinan más. Y al opinar más, también está el hecho de que se tienen que cuidar más, porque es como decir, son más violables, y la responsabilidad siempre cae en ellas. El no camines sola, ponte ropa, no te pongas ropa corta, no estés solo, siempre son mandatos que van ajustando a las mujeres a evitar que sean agredidas sexualmente el día de mañana. Entonces, en ese tránsito, por lo general, el daño no solo está en la agresión misma, sino en el no lo pude evitar, es mi culpa, me dejé manipular, como más lo afectivo, hay el componente de daño también, está lo afectivo y la violencia psicológica, ¿se me entiende? Sí se entiende. Ya. Eso yo creo que son como las dos diferencias de daño. No sé cuál sería más. Yo creo que hay más daño cuando no hay un sistema que proteja y crea. ¿Cómo que se cortó? Eso último que está diciendo. Ah, ya, que por lo general hay mucho más daño. Yo no te sabría decir dónde hay más daño, si en la infancia o en la adolescencia. Yo creo que depende del hecho de quién sea el agresor y sobre todo el contexto. El contexto en el cual se le crea a la persona, se la acompañe y se la proteja, de alguna forma. Yo creo que eso es un componente esencial para decir cuán dañada va a salir esa persona. Bueno, y también la temporalidad. ¿Cuán, cuán, cuán periódico, cuán frecuente eso es la agresión sexual? Porque a más frecuencia también más manipulación psicológica, puede haber hasta violencia física, etcétera. ¿Cuáles son como los factores comunes que tienen los adolescentes en cuanto al tema de la salud mental luego de haber sufrido un abuso? ¿Y qué rol tienen que cumplir los papás y otros seres queridos como, por ejemplo, los amigos para el proceso reparatorio? Primero, yo creo que lo común en respecto a salud mental es la confusión de lo que viví, de cómo sucedió, de cómo se dio esto que te decía, cómo partió, cómo dejé que esto pasara. Y esto inevitablemente lleva a la culpa, al autorreproche, que tiene que ver con síntomas depresivos. Entonces, yo creo que sintomatología depresiva asociada a la confusión de la situación también y sobre todo porque estamos educados para que la primera responsabilidad caiga en una. Entonces yo creo que ahí el autorreproche, la sensación de no haberme cuidado, de no haber respondido a este mandato de cuidado, de no poder evitarlo, porque siempre está el hecho en el cuídate. No cuidémonos y que te tienen que cuidar. No, cuídate tú. Entonces ahí yo creo que la confusión, la culpa, la vergüenza, yo creo que englobado en una situación de sintomatología más depresiva podría ser lo común. También en el tener que contar, porque también está el otro mandato que sale ahora, que si te pasa algo tienes que contarme, y no es fácil contar, porque ¿qué voy a contar? Por lo general, la situación de abuso sexual se da progresivamente, como te digo, a través de manipulación, engaño, etcétera. Entonces, muchas veces es difícil poner la secuencia en palabras, el relato en palabras, los hechos en palabras, y muchas veces la vergüenza, esta misma vergüenza de decir, esta misma sintomatología depresiva que te digo, asociada a la culpa, a la vergüenza, se puede convertir en un estrés muy grande de tener que contar, de tener que decir, de tener que salir de ahí. Entonces, finalmente, yo creo que hacer público, el exponerse todo lo que a mí me resuena en la agresión sexual, también es un factor común y yo creo que eso provoca mucho estrés a nivel de salud mental. Y el rol que deben cumplir como las personas cercanas, ya sea familiares, colegios, es estar atento a los cambios comportamentales de los adolescentes y no atribuirlo solo a una etapa, preguntar, conversar sobre sexualidad. Yo creo que es muy importante porque también es la forma de proteger y no solo está como una conversación punitiva, no solo una conversación que responsabilice, sino comentar.
esto que estamos hablando, cómo se da la relación sexual, y sobre todo de afectividad. Afectividad, por ejemplo, cuando hablamos de violencia psicológica. Y por otra parte, como deber, yo creo que es proteger y creer. Por eso te decía, es muy importante que el momento de que una persona te dice, fulanito me agredió sexualmente o me hizo tal cosa, lo primero es alejar al adolescente de esa persona y de ese contexto, proteger. Y, y ahí está en el creer, que no necesariamente tienes que creer en la persona, en el relato, pero ante una acusación tan grande, yo no puedo priorizar qué es verdad y qué no. Lo primero que tengo que hacer es creer para proteger. Entonces yo creo que esas son las como misiones del entorno. ¿Existe alguna relación entre los adolescentes abusados y las cifras de suicidio y embarazo adolescente? Mira, no lo sé no lo sé si hay una relación, pero estadísticamente, pero yo creo que sí. Porque muchas veces el tener que contar, el tener que esta vergüenza, esta culpa y esta sintomatología, finalmente sí puede llevar a intentos suicidas, capaz que no al suicidio mismo, pero a corte, a autoflagelación, eh, a, a daño corporal. De repente se manifiesta en no comer, en estados anoréxicos, de repente se manifiesta en golpes, como te decía, cortes, golpes, y también en conductas de exposición, porque se pierde la valoración del cuerpo, sobre todo de mujeres que de alguna forma está esta premisa de que nuestros cuerpos deben ser cuidados y mantenidos puros. Y cuando eso no pasa, un poco que el cuerpo puede ser ya manipulable por cualquiera. Entonces ahí tú ves muchas niñas que después que son agredidas sexualmente se exponen a conductas sexuales sin ningún tipo de cuidado. Entonces ahí también está el embarazo adolescente y por supuesto, si hablamos de una adolescente que está siendo agredida sistemáticamente, el riesgo de embarazo es inminente. Y ahí tú ves que muchos de los agresores sexuales dejan agredir a las niñas cuando les llega el periodo, para que el embarazo no haga evidente la agresión sexual. Y también, bueno, por eso también es que en la ley IVE, en la ley de interrupción del embarazo, está muy bien estipulado de cómo deben acceder las niñas que quedan embarazadas por situaciones de violencia sexual. Y ahí también es como que cómo necesitan consentimiento y no. Entonces, claro, hay una relación entre agresión sexual, suicidio o autolesión o planificación o conductas de riesgo, ya sea que lleven a suicidio o embarazo adolescente y también dentro de la agresión misma, por supuesto que que hay un peligro de embarazo. ¿Cuál podría ser el rol de la comunidad educativa? Dado que hasta antes de la pandemia la mayoría del tiempo la pasaban los adolescentes en el colegio. Gran pregunta. Ahora que estoy en un colegio. Eh, el rol de la comunidad educativa ahora en pandemia. Bueno, lo que pasó con la pandemia es que, claro, los profesores igual tenían a los niños viéndolo, lo que le pasaban, podían ver los cambios comportamentales. Y eso, la pandemia lo que hizo, sobre todo en cuarentena, fue romper los lazos de la comunidad con sus alumnos, etcétera. Entonces, es generar estrategias que permitan no solo evaluar académicamente la motivación al aprender, sino también el estado emocional de los estudiantes. Si tú ves, en los colegios, por lo general, está el PIE, está el CEP, pero no hay no hay ningún recurso del Estado que se inyecte directamente al bienestar emocional o psicosocial de los estudiantes. Entonces sería bueno eso y yo creo que obviamente falta una inyección de recursos, pero estar atento más allá de lo visual, de lo corporal, sino y de ir generando redes. Y también el poder mantener un contacto directo con, con, con los otros entes del Estado, que es salud, seguridad, para poder hacer una intervención efectiva. ¿Cuándo se demora un adolescente en promedio para contar lo que le pasó? ¿Y qué tan importante es para ello el apoyo de los papás, sobre todo
al momento de decidir sobre hacer una denuncia? Uf, ¿cuánto se demora? Depende. Hay chicas que cuentan al tiro, eh, ¿Ya? hay otras que se demoran años, hay otras que nunca cuentan. Y eso depende de lo que te decía hace un rato, o sea, del apoyo que le dé la familia. Es indispensable. O sea, tú dices, ¿qué persona? Tenemos dos personas que son agredidas sexualmente al mismo tiempo, de la misma forma, por la misma persona. A una tiene una red de contención que le va a creer, que la va a apoyar, que la va a acompañar, y la otra no. Inmediatamente el daño va a ser distinto. Y por ejemplo, cuando hablamos de círculos de confianza, que sean personas, una red efectiva. Y cuando hablamos de una red efectiva, tiene que ser una red abierta al género, por decirlo de alguna forma. Una red que sea comprensiva a aquellos factores de género que son indispensables. Por ejemplo, si tenemos un papá o una mamá que anda diciendo que las niñas se buscan, ¿para qué sale con falda? Si esto se buscó que la traten así, esa niña no va a tener la confianza para decir, oye, a mí me pasó esto. Entonces, no es solamente el apoyo efectivo que se dé en el momento, sino los discursos que circulan en los ambientes cercanos a las personas. Entonces, no es solo en el momento, yo creo que hay falta una educación constante respecto a lo que se puede decir y lo que no, porque aunque uno piense que es inocuo, no es tan inocuo. Ahí depende, eso va a ser fundamental de el decir sí, me violaron o no, o me pasó esto, o me sentí agredida, o sea, o me agredieron. Entonces, el que la familia apoye es fundamental, pero que sea un apoyo efectivo, como te decía. Y lo otro, para hacer la denuncia, yo creo que la familia tiene que estar dispuesta a las decisiones de las mismas víctimas, porque también se sabe que no es fácil pararse frente a un juez, a un abogado defensor, a decir esto cuando la misión siempre va a ser probar. El discurso de la víctima tiene que ser probado y los estándares probatorios de la justicia chilena, y en verdad la justicia en general, son altísimos. Entonces, para que alguien llegue a una condena efectiva es muy, muy, muy complejo. Entonces, si esa persona quiere transitar por el espacio de justicia, por tribunales, hacer la denuncia, es importante que la familia acompañe más allá del resultado, Al final todo esto también depende mucho del entorno donde está la víctima, ¿no? muchísimo. Muchísimo. ¿De qué manera es el adolescente se puede sentir apoyado constantemente? ¿De qué manera el adolescente se puede sentir apoyado en el proceso reparatorio? Bueno, lo primero es no poner, como no obligar a tomar, por ejemplo, no llevar a un proceso psicológico si es que la persona no lo encuentra necesario. Yo creo que el primer apoyo es decir que tú necesitas ahora. Necesitas ir a hacer una denuncia, necesitas terapia psicológica, ¿Qué necesitas? Yo creo que poner las necesidades del adolescente en primer lugar y consultar a su autonomía, no seguir pensándolo como un niño de 5, no es lo mismo. Acá hay una persona que ya tiene bastante autonomía sobre sí misma y por lo tanto colaborar en pensar qué es lo que necesita para reparar lo que pasó. Y el rol de las instituciones y acompañar en ese tránsito. Yo creo que es lo primero. Y de ahí también la otra forma que puede apoyar la familia es entender que esto es algo circunstancial, porque también pasa mucho de que muchas chicas ven coartada su libertad en general después de que cuentan. Entonces también entender de que esto no pasa por cuidar o no cuidar, o que esa chica se cuide o no se cuide. El problema fue el entorno. Y eso va a seguir siendo un problema y seguir problematizando que no solo en el espacio público pasan las cosas, sino que en la casa. Entonces, no restringir la salida, es como que también la vida continúe, como apoyándola en la continuidad de la existencia, por decirlo así. Y el rol de las instituciones y terapia psicológica, yo creo que es hacer lo mismo.
porque muchas veces las personas llegan y, ya terapia psicológica, la puerta para hacer la denuncia está ahí, y es preguntar, hacer una primera entrevista en la cual uno pueda hablar quién tú necesitas. Tenemos todas estas ofertas, ¿qué para ti es lo importante de hacer? ¿Qué sería para ti lo que te reivindique? Y yo creo que es eso. Y a nivel de terapia psicológica es no patologizar aquella sintomatología que tiene que ver con los constructos sociales en los cuales se sostiene la agresión sexual. ¿Crees que existe un desconocimiento entre las personas sobre el proceso una vez llegado al juicio? ¿Y crees que eso se relaciona con que las personas a veces no lo consideran un delito grave? Sí, hay un desconocimiento respecto al juicio. Por ejemplo, hay muchas veces que incluso se considera un delito, yo no sé si no se considera un delito grave, pero llegan pensando que denunciar ya el tipo se va a ir preso, con muchas expectativas. Y realmente no es así. Por ejemplo, eso cuando hablamos nuevamente de cuál es el rol de las fundaciones, es educar respecto a qué es denunciar, a qué implicancias va a tener, a qué podemos llegar y a qué no en la terapia psicológica. Eh, y sí hay un desconocimiento del proceso, absolutamente. Y no sé si piensan que no es un delito tan grave, pero yo creo que depende de la palabra que se use, porque si hablamos de abuso es minimizado absolutamente. Si hablamos de violación hay una expectativa gigante. Entonces, claro, cuando hablamos de abuso sexual, por lo general hay una minimización que dice, pero no te violó. Cuando realmente, cuando entendiendo de que a mayor sea como el delito, no sé si me explico, pero como mayor pena tenga el delito, mayor va a ser el daño. Y eso no es así, no es correlacional. Si Depende no de ocurre en qué violación, lugar. entonces no, continúe. Ahí después hablo. Claro, no que efectivamente hay una sensación de que el delito de abuso es como la puerta de entrada hacia la violación, entonces no llegó a pasar lo más grave. Cuando una situación de abuso puede causar mucho más daño que una violación. Es como te decía, también hay la violencia psicológica y la manipulación, etcétera, para llegar a poder abusar de una persona, la coerción causa mucho daño a nivel psicológico. Mientras no sea como violación, entonces el caso como que no se toma tanto en cuenta, Claro, y como un aparte que es tipo mucho, más allá de como la concepción cultural que tengamos del abuso sexual, también cuando hablamos de abuso sexual a nivel jurídico, es muy difícil probarlo. Entonces, ese es uno de los grandes también temas de cómo, qué pasa. Podemos llevar un caso de abuso a la justicia, pero la justicia va a decir, bueno, y hay un video de cuándo pasó esto, y hay una foto, hay una grabación, hay algo que yo pueda ver o que me indique ya el daño, pero este daño puede ser por otras cosas. Entonces claro, hay que justificar muy bien y es muy difícil hacer eso. ¿De qué forma se puede recuperar una víctima de estas características si legalmente los agresores reciben penas reducidas? Yo creo que es difícil recuperarse, no es imposible. O sea, nadie va a estar, o sea, puede ser que una persona quede muy afectada durante toda su vida, pero yo creo que a medida que pasa el tiempo, uno va elaborando sola lo que, lo que sucedió, pero yo creo que siempre hay un resto como de malestar que se asocia la sociedad no me creyó, porque lo queramos o no, la justicia representa casi que la norma social. Entonces, yo creo que, mira, es raro lo que te voy a decir, pero, pero el activismo, yo creo que es un gran factor protector y reparador. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de situaciones de trauma, es importante volver a incluir a la persona que vive el trauma en el lazo social. En el caso de las agresiones sexuales, esa persona nunca se puede incluir en el lazo social porque el contrato y el lazo social dicen que a mí lo que a mí me pasó no es tal. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo a incluir en esa comunidad si esa comunidad de alguna forma dice que no me cree? Entonces, el poner este tema
como un problema de política pública, como un problema de, ¿cómo se llama? Un problema cultural y que nos afecta a todas, de alguna forma hace que uno se sienta nuevamente parte y no paria ni ajena. Entonces yo creo que el activismo sí tiene algo de reparador y de, no sé cómo decirlo, pero que De alguna pueda manera se de... puede sentirse como identificada y apoyada. Exacto. ¿Y cuánto tarda en promedio un adolescente en recuperarse de un trauma de esa magnitud? ¿Y qué factores pueden influir en para que ese proceso sea rápido o lento? Mm, un adolescente, yo creo que las terapias en general, hay una mejoría como a los 6, no, como al año, entre los 6 meses y el año, ya puede haber una mejoría y puede haber una reincorporación, pero hay muchas personas que van a necesitar terapia harto tiempo, sobre todo porque las situaciones de agresión sexual sí o sí son un encuentro con la autoría, con un alguien que tiene más poder que yo. Entonces, lo más probable es que esa persona tenga problemas al momento de enfrentar la autoridad, ya sea por miedo, ya sea por de ir al ataque. Entonces, puede necesitar, yo creo que al año ya puede restituir su vida, pero de aliviar el malestar, de elaborar, puede ser 5 años, puede ser un poco más, un poco menos, es que depende tanto. Pero como te digo, de verdad la red de apoyo, el yo te creo, aquellos factores protectores y elaborar aquellos factores que no fueron tan protectores es fundamental. Eso es fundamental para que afecte un poco más el proceso recuperativo para la víctima. Exacto.